Gracias, apreciado Felipe. Un feliz sábado. Escuché que estaban recién del sábado, así que un abrazo cordial para cada uno y para cada una. Sí, muy alegra saludar aquí. Veo está Felipe, está Francisca, está Pablo, Catalina y Cifra. Un saludo especial para cada uno y cada una. Entiendo que son una campaña de colportaje. Estoy cierto, ¿no? ¿Estoy correcto? Así es. Así es. ¿Cuál es el territorio? ¿Dónde van a ir a colportar? A Valparaíso, para allá vamos, este verano. Ah, ok. Van a Valparaíso, van a la misión chilena del Pacífico, entonces. Perfecto. Van a estar allá. Entonces, ¿y qué tamaño tiene la campaña? ¿Cuántos son en total? Bueno, ahora es cierto, estamos viendo todo el tema porque algunos chicos, cierto, se han retirado. Estamos viendo todo el Ya, tema, pero hasta ahora, cierto, somos 15 chicos. Sí, esperamos crecer. 15, ok. Ok. Entonces, ok. Ahí están entonces ustedes ahí ultimando los detalles para arrancar la campaña en medio de estos tiempos desafiantes, ¿no? Son tiempos desafiantes, ¿no? De mucha incertidumbre, ¿no? Porque en general pareciera, y en realidad es así, nadie tiene respuestas ciertas, ¿no? Nadie tiene respuestas ciertas, ¿no? Todo esto es como medio incierto, ¿no? Uno pregunta y nadie se atreve a dar respuestas definitivas. Y sin embargo, lo maravilloso de ser creyente, lo maravilloso de confiar en Dios es que nosotros en medio de tiempos de incertidumbre generalizada podemos andar en un terreno seguro, en un terreno firme. No necesitamos contagiarnos de la incertidumbre a nuestro alrededor, ¿no? Podemos vivir en seguridad, podemos vivir en certeza. Esa es una de las grandes bendiciones de ser creyente, ¿no? O sea, y realmente los tiempos difíciles lo que hacen es acentuar la diferencia entre aquellos que viven a tientas, ¿no? Tratando de encontrar un camino, y aquellos que conocen el camino, la verdad y la vida, y por lo tanto saben por dónde andar, ¿no? Saben por dónde andar, ¿no? Y un aspecto central en este proceso de colportaje, no sé cuántas campañas han tenido, cuántas veces han colportado ustedes antes. En mi experiencia, yo colporté 3 campañas como estudiante. Y una de las cosas que fueron claves en ese proceso fue justamente el aprender a tener esa comunión, ese diálogo personal y viviente con Dios. ¿Sí? Ese es un aspecto central, un aspecto esencial de esto. Y esta tarde quiero hablar justamente de eso. ¿Sí? Yo creo que ustedes manejan algunos conceptos, pero vamos a repasar. Yo creo que es importante porque la experiencia del colportaje en sí no es una experiencia, ¿qué palabra uso? No es una experiencia, no diría sencilla o fácil, ¿no? El colportar no es fácil, ¿no? Colportar, y ustedes, los que han estado colportando, saben que requiere de un grado de determinación, ¿no? De decisión, o una capacidad de sobreponerse a la adversidad, ¿no? De una capacidad de resistencia. Eso se requiere esa actitud. Y si no la tiene, vas a tener que desarrollarla, ¿no? Porque si no, no vas a poder soportar las presiones, los desencantos o las dificultades que aparecen mientras una colporta, porque el colportaje al mismo tiempo es una labor misionera y cuando entramos en el campo misionero entramos en un terreno de conflicto. Y por lo tanto es fundamental que estemos bien arraigados y tomados de la mano del Señor para enfrentar los desafíos que con seguridad vendrán por delante. Muy bien, entonces vamos a compartir en este momento una presentación que tengo aquí que yo creo puede sernos útil. A ver, vamos a verla por acá. Ya está, vamos a mirar aquí entonces. Ok, a ver ahora aquí, ya. Listo. Vamos a hablar de discipulado y la devoción personal vamos a dedicar unos minutos a conversar de este tema. ¿Sí? Muy bien, discipulado y la devoción personal.
Eh, Hace un tiempo atrás, en uno de mis viajes, tengo la costumbre de visitar librerías que aparecen en el camino, y me encontré con este libro. ¿Sí? Este es un autor de bestsellers, ¿sí? Dedicado ahí a la autoayuda, no al género de la autoayuda. Eh, pero me llamó la atención del libro, el título del libro, ¿no? El libro se titula El Club de las 5 AM. ¿Sí? El Club de las 5 de la mañana. Así se llama el libro, es el título del libro. Me acerqué, lo revisé y me pareció muy interesante el concepto. ¿Sí? El Club de las 5 de la mañana controla tus mañanas e impulsa tu vida. Bueno, la tesis del libro, lo que plantea este Robin Sharma, es que hay un hábito clave, que es el fundamento de otros hábitos más, ¿no? Que es como la piedra angular, ¿no es cierto? Él dice que este es el hábito que tiene el poder de transformar todo tu estilo de vida y todos tus otros hábitos. Y es este hábito que tiene el potencial de, si lo practicas, de cambiar y elevar toda otra actividad. Puede potenciar todo lo que tú haces. Y ese hábito es el de levantarse a las 5 a.m., porque eso te da acceso a encontrar y a desarrollar tu máximo potencial. Y él presenta estudios, ¿no? Que muestran que el cerebro humano, cuando uno hace el hábito de levantarse a esa hora, está en un pic, ¿no? ¿Cierto? Está en un momento en que puede fluir, los pensamientos pueden fluir de una manera como no lo hacen en otro momento. Sí, eso es lo que él plantea allí. Y que de tener un tiempo para meditar de manera tranquila cada mañana, en contacto especialmente con la naturaleza, puede revolucionar tu vida por completo, ¿no? Y lo que él plantea es que desarrollar ese hábito te impulsa a avanzar por el camino del éxito, ¿no? 3 pasos para lograr el éxito, según él lo plantea aquí. Dice que lo que sucede es que cuando tú te despiertas a esa hora, profundizas tu conciencia, tu capacidad de análisis, ¿no? De estar consciente de las cosas. Puedes analizar a mayor profundidad las cosas. Percibes cosas que no percibes durante el día, ¿no? Tu mente tiene esa capacidad de análisis, un análisis mucho más profundo. Ese análisis mucho más profundo te permite tomar mejores decisiones, dice. Lógicamente, pues, si eres capaz de hacer un mejor análisis, eres capaz de percibir cosas que no percibes de otra manera y en otro momento, entonces, lógicamente, tu capacidad de tomar mejores decisiones se incrementa considerablemente. Y por supuesto, si tomas mejores decisiones, porque has realizado un mejor análisis, entonces vas a conseguir mejores resultados. Y él propone que estos 3 pasos son los que tú puedes activar, ¿no? Cuando tú desarrollas el hábito de levantarte temprano, 5 de la mañana. ¿Sí? Buscar ese momento para tener un periodo de meditación solitario y tranquilo en las mañanas. Ahora es interesante que cuando vamos a la Biblia descubrimos que esto no es nuevo, ¿no? Que realmente la Biblia habla de la importancia de desarrollar un hábito similar a este, ¿no? Un hábito de levantarse temprano para adquirir un discernimiento especial que tiene que ver con una agenda divina que te permite alcanzar resultados divinos, ¿sí? Entonces eso es importante que lo tengamos presente. Dios también tiene su oferta, ¿no? Que puede parecer parecida a esta opción que nos presenta este caballero, pero en que en realidad es una agenda mucho mejor, porque él nos ofrece es un discernimiento divino que nos permite entender la agenda divina, y cuando seguimos la agenda divina conseguimos resultados divinos, ¿sí? O sea, Dios puede realmente dirigir nuestra vida en el cumplimiento de sus propósitos. Es decir, logramos que Dios nos guíe, porque lo que hacemos es, lo que realmente sucede cuando esto acontece desde la perspectiva bíblica es que tú logras sintonizar con Dios y su voluntad. Y esa es la esencia de la sabiduría humana desde la perspectiva bíblica. La sabiduría está en poder sintonizar con Dios para entender su voluntad, poder cumplir sus propósitos, actuar en sintonía con Él
de modo que puedes conseguir los resultados que Él desea concederte, que no son resultados humanos, son resultados divinos. ¿Y qué es un resultado divino? Un resultado divino es un resultado que tú no podrías conseguir con tus propias capacidades. Está más allá de tu capacidad humana. La única explicación de lo que, del resultado que se logra es que hay una intervención divina. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Porque humanamente no se podría haber logrado. ¿Sí? Y bueno, cuando vamos a los evangelios descubrimos que hay un conjunto de hábitos centrales del discipulado de Cristo, ¿no? Probablemente uno de los textos que mejor muestra esto es el texto de Lucas 6, 12 al 19, que es un pasaje que es uno de los pocos pasajes del Nuevo Testamento que presentan un día de 24 horas o un día completo de Jesús. ¿Sí? Si quieres ver cómo Jesús manejaba su agenda, Lucas 6 es un buen lugar para mirar cómo Jesús administraba su tiempo diario. Y lo que muestra este capítulo es que Jesús actuaba en base a ciertos hábitos que él tenía. Su vida giraba en torno a 3 hábitos principales. Mira que no eran 10 hábitos. Eran 3 hábitos esenciales los que marcaron el ministerio de Cristo. Y que si nosotros los incorporamos a nuestra experiencia cristiana, van a hacer toda la diferencia. Un cristiano debería vivir así. Estas deberían ser las marcas del cristianismo auténtico, ¿sí? El primero, vamos a Lucas 6, ¿no es cierto? Vamos a la palabra de Dios, así rapidito para dar una mirada al texto del Evangelio. Y dice allí la palabra de Dios. Lucas 6, 12. A ver, vamos a pedir que los que están conectados me puedan ayudar. Vamos a comenzar entonces con Felipe, si puedes leer los versículos, puedes leer 2 y después creo que está Héctor aquí también con nosotros. Hola Héctor, gusto saludarte. Y vamos avanzando 2 versículos cada uno. Empiezas tú, Felipe. Ya, Lucas 6, 12 en adelante, ¿cierto? Un versículo acá. Ah, sí, 12, tú lees 12 el 13 y de ahí vamos avanzando de 2 en 2. Ya, entonces dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Muy bien. ¿Está Héctor allí? Aquí está Pastor Lucas 6, ¿cuánto? Para 14 y 15. 14 y 15. Dice, Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Andrés, que llamó Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaba Celote. Muy bien, gracias. Carlota, ¿puedes ayudarnos con los versículos 16 y 17? Ok, si Carlota no puede, Francisca, ¿puedes ayudarnos tú? Versículos 16 y 17. Sí, Por favor. dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente en toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sión, que había venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Perfecto, gracias. Gracias, Francisca. Pablo, ¿puedes leer tú los versículos 18 y 19? Sí, Por favor. dice, también los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos. Perfecto, muchas gracias. Y entonces, miren muchachos, aquí se nota claramente que Jesús, la agenda de Jesús giraba en torno a estos 3 hábitos esenciales. El primero, dice que él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, él comenzaba su jornada en esos momentos a solas, en un lugar retirado. Marcos 1:35, otro versículo que menciona que él se iba a un lugar desierto antes que amaneciese, mientras era oscuro, y allí oraba. Y este texto dice lo mismo. Es más, en esta ocasión Jesús tenía al otro día que encarar una tarea muy importante que tenía que ver con la elección de los 12 apóstoles. Este era un asunto muy, muy importante, así que no era suficiente gastar un par de horas en devoción personal, sino que él consideró necesario pasar la noche en oración, dice la palabra de Dios.
¿no? Porque mientras más importantes son las decisiones que debes tomar, ese es el principio bíblico, más tiempo debes tú gastar en consulta con Dios, ¿no? Por ejemplo, Elena White menciona, ¿no?, que cuando un joven tiene planes de matrimonio, debe multiplicar sus periodos de oración. O sea, mientras más importantes son las decisiones que debes tomar, más tiempo debes gastar buscando tener esta comunión con Dios. Jesús así lo entendía. Esta era una decisión muy importante y él gastó toda la noche en estar a solas con su Padre para asegurarse que estaba entendiendo bien cuál era la voluntad de su Padre. No podía errar en la elección, ¿no? Tenía que elegir a los que el Padre quería que le elija. Así que él pasó toda la noche y luego hizo la elección. Ahora, una vez que él hizo la elección, dice la palabra de Dios que no se quedó con ellos ahí en la cima de la montaña, no organizó un retiro espiritual con ellos ahí en la cima de la montaña. No dice, sino que él, una vez que los eligió, descendió junto con ellos, ¿no? Y se detuvo allí, dice, junto a una gran multitud de gente que había venido de muchos lugares, ¿no? De Jerusalén, de Tiro, de Sidón, ¿no? Es decir, Jesús toma a sus discípulos y comienza a andar con ellos. Y esta es una constante, otro aspecto muy importante del ministerio de Cristo. Jesús generalmente no ministraba de manera solitaria. Tenía encuentros a solas con personas en ciertos momentos determinados, ¿no?, entrevistas personales, pero su estilo de vida era ministrar y actuar junto con sus discípulos, porque en principio la misión es una labor que realizamos en comunidad. Aunque cada uno de nosotros tiene una parte personal que desempeñar, es bueno tener otros compañeros de viaje. Y qué bueno que ustedes van en campaña ahora, por ejemplo, ¿no? Van a colportar en un equipo. Y es correcto, porque el principio bíblico es que el testimonio debe ser un ejercicio realizado en comunidad. Eso es lo que Jesús hacía. Descendió con sus discípulos y con sus discípulos él predicaba, ¿no es cierto? Porque había gente que venía para oírlo, dice la palabra de Dios, y sanaba. Jesús sanaba, dice, ese es otro aspecto muy importante del ministerio de Jesús. En realidad, él dedicaba más tiempo a sanar que a enseñar y a predicar. Su principal labor era sanar. ¿Sí? Y este es un aspecto muy interesante, porque nosotros como adventistas tenemos un mensaje de salud que es muy potente para nosotros y que se ha vuelto muy relevante en estos tiempos, y el colportaje tiene que ver mucho con eso, ¿no? Manejar estos conceptos de salud es algo que está en total concordancia con la obra que Cristo ha realizado. Porque la misión, ¿no?, tener comunión con Dios, reunirnos con un grupo de compañeros de viaje y luego enfocarnos en la misión, es el paradigma, el modelo de cristianismo auténtico que Jesús dejó para nosotros. Y él desea que vivamos así. Una auténtica vida cristiana debe vivir moviéndose en estos tres momentos. Momentos de comunión con Dios, momentos de relacionamiento, de mezclarnos con la gente y juntos dirigirnos hacia la misión, al cumplimiento de la misión de Dios. Así vivía Jesús y así desea Jesús que vivamos también nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué es discipulado? Bueno, en palabras simples podemos decir que discipulado es vivir siendo transformado para ser usado por Dios para transformar a otros. Porque mientras tú vives siguiendo este estilo de vida marcado por Jesús, de encuentros a solas con el Padre, un grupo de compañeros espirituales que avanzan junto contigo. La vida cristiana no es una vida solitaria. Dios no nos ha llamado a una vida solitaria. Dios nos ha llamado a una vida comunitaria, ¿no? Juan 13:35, en esto sabrán todos que sois mis discípulos por la manera como se aman los unos a los otros. Son las relaciones, las amistades cristianas, lo que le dan dulzura, sabor a la vida y lo que hacen que el cristianismo sea irresistible para otros. La gente queda sorprendida a ver qué clase de amigos, qué clase de amistades, ¿no? Cuán cercanos son los cristianos cuando se aman de verdad, cuando realmente viven el Espíritu de Cristo, y cómo especialmente disfrutan juntos poder cumplir la misión de compartir con otros el amor de Cristo que inunda sus vidas, ¿sí? Ahora,
Estamos enfocándonos hoy en el momento devocional, en el primero de los 3 hábitos, ¿no? Podríamos hablar de los 3, pero vamos a enfocarnos, porque ese es el propósito de este tema, en el momento devocional, ¿no? ¿Qué es lo más importante en el momento devocional? Y para eso encontramos un texto muy interesante que justamente habla del siervo sufriente, ¿no? Que señala que esto que Jesús hacía, este hábito que Jesús tenía de pasar tiempos a solas para escuchar a su... No fue un accidente o una casualidad, era algo que la palabra de Dios indicaba que Jesús debía hacer. Isaías 50 nos habla de esto. Isaías 50, versos 4 al 6. Aquí encontramos una profecía del siervo que hemos estado leyendo estos días, ¿no es cierto? El siervo sufriente que vendría a cumplir el rol que el pueblo de Dios no cumplió. En Isaías, en primer lugar, el siervo es el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, dice la palabra, dice Isaías, que es un pueblo que no oye y no ve. Ese es su problema. Nunca aprendió a escuchar. Porque la esencia del discipulado bíblico, la esencia de la vida cristiana tiene que ver con aprender a escuchar. Y de eso habla Isaías 50. Eso dice que fue una de las características del siervo que vino a cumplir el rol del otro siervo. El siervo comunitario, que era el pueblo, no cumplió su misión. Así que Dios tuvo que enviar otro siervo, el siervo sufriente, el individuo siervo sufriente, que él sí cumplió la misión porque él desarrolló esta cualidad esencial. Versos 4 al 6 y 7, ¿no? Hasta el 7, de Isaías. Dice la palabra de Dios, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Y esta palabra sabios allí deriva del hebreo limú, que puede ser traducido como quien ha sido enseñado o discípulo. Es interesante. Es una de las pocas palabras del Antiguo Testamento que puede ser relacionada directamente con el discipulado. Y la esencia del mensaje es alguien que ha sido enseñado. Un discípulo es alguien que ha sido enseñado. Cuando dice lengua de sabios o lengua de discípulo, es alguien que ha sido enseñado para poder comunicar un mensaje. Justo lo que dice a continuación, dice, para saber hablar, ¿no? Dios me enseña qué decir, qué hablar, palabras alcanzado. Y esto es muy importante, porque cuando vamos a comportar nosotros vamos a tratar con gente y es clave, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Las primeras palabras que dices, la manera como lo dices, ¿no? A veces tú tocas la puerta, tocas el timbre, ¿no? O saludas a alguien y es cuestión de segundos el que puedas hacer el contacto y es clave, ¿no? Lo que tú le vayas a decir. Entonces dice aquí que lo que Dios promete hacer por ti es darte lengua de sabios para que sepas hablar al cansado, al preocupado, al estresado. Ahora, dice aquí, la condición para que eso suceda, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y esa es la condición, ¿no? Para poder hablar como sabios hay un requisito anterior, es aprender a oír como sabio. Solo el que aprende a oír como sabio, aprende a hablar como sabio. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Eso es lo que hace Dios. Él te abre el oído para que puedas escucharlo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y acá es la misión de Cristo, ¿no? O sea, el Padre fue el que le dio la misión a Cristo. Y él tomó la misión, dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Una vez que Dios te da tu misión, una vez que Dios te instruye acerca de lo que Él espera que tú hagas, Él espera que tú respondas como el siervo sufriente, como Cristo. Que avances con valor, con determinación y con fe, porque una vez que Dios te muestra un camino, solo tienes una opción. Tienes que avanzar por el camino que Dios te muestra. ¿Cuándo te muestra eso? Te lo muestra en esos momentos a solas cada mañana. Los momentos a solas cada mañana son los momentos cuando Dios te revela su agenda. Y este es el concepto central de esto. Los hijos de Dios no vivimos para cumplir planes o ideas humanas.
Los hijos de Dios vivimos para cumplir agendas divinas, agendas reveladas. Vivimos por revelación. Esa es la ventaja competitiva de los hijos de Dios. Nosotros vivimos por revelación. Por eso Daniel se distinguía sobre cualquier otro sabio de Babilonia, porque los otros podían estudiar todos los libros, todas las investigaciones, tener la asesoría de los hombres más sabios e inteligentes de su tiempo, pero Daniel tenía un extra. Daniel tenía acceso a lo mismo, pero Daniel tenía acceso a la revelación divina. Y eso es lo que te hace diferente. Eso es lo que hace diferente a los hijos de Dios. La capacidad de movernos y decidir en base a información revelada. No es una buena idea, no es un buen consejo que alguien me dio, no es el fruto de mi experiencia. No se trata de eso. Aquí estamos hablando de revelación divina. Es Dios, el omnipotente y el omnisapiente Dios, ese Dios que conoce el fin desde el principio. Él ofrece compartir contigo información clasificada, información que nadie más tiene. Es información revelada, ¿sí? Dios pone a tu alcance la información revelada. Y eso es maravilloso. Ahora las condiciones son claras allí en el texto. Dice que antes de poder discipular a otros, tú debes ser discipulado por Dios. Antes de que tú puedas hablar palabras sabias, debes tener oídos sabios. Y el oído sabio es sabio cuando Dios abre tu oído para que tú puedas recibir la revelación divina. La segunda, ese es un elemento clave. Una condición. ¿Cuándo acontece eso? Dice que mañana tras mañana. Es decir, Dios decide el momento. Pero no, pastor, para mí mejor en la noche. Mira, la noche también puedes estudiar la palabra de Dios, pero no es lo mismo porque Dios ha dicho que es en las mañanas cuando Dios desea comunicarse contigo. Y no solo una mañana, tiene que ser mañana tras mañana, tiene que ser algo regular. Es decir, tiene que ser un hábito. Es un hábito. Este es el hábito esencial de todo aquel que quiere ser un auténtico seguidor de Jesús. En realidad, jóvenes, en realidad, a un joven o cualquier persona que no tenga el hábito de escuchar a Dios cada mañana no es un auténtico cristiano. Puede ser un candidato a cristiano, puede tener el deseo de ser cristiano, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la esencia del discipulado cristiano es seguir a Cristo. Y solo puede seguir a Cristo aquel que sabe lo que Cristo dice. Si tú no sabes cuál es la agenda de Cristo, tú no puedes seguir a Cristo. Para seguir a Cristo, tú necesitas saber lo que Cristo espera que tú hagas. Y eso solo es posible cuando desarrollas el hábito de mañana tras mañana presentarte delante del Padre para que Él abra tu oído, para que tú puedas oír como sabio, puedas recibir información revelada y entonces en base a la revelación divina tú puedas avanzar sobre un camino seguro, sobre la agenda de Dios para ti. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, Dios te revela su voluntad, y eso es sabiduría, y te fortalece con su espíritu para que puedas cumplir su voluntad. Dios te da sabiduría y te da fortaleza para avanzar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo te comunica Dios el conocimiento revelado? Eso es una muy buena pregunta. ¿Cuáles son los medios a través de los cuales Dios pone a nuestro alcance el conocimiento revelado? El primer medio, y el más importante, porque este es el que te habilita para poder discernir los otros medios. El primer medio se encuentra en el mismo libro de Isaías, capítulo 8, versículos 16 y 20. Dice allí: ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Otra vez, la palabra limú. Ate el testimonio y sella la ley. Esa palabra ata podría ser traducida como envuelve. Es alguien que está envuelto en los testimonios. Y sella la ley. Es decir, no añadas ni quites la ley entre mis discípulos. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, la instrucción revelada llega a nosotros a través de la ley, la instrucción divina. ¿Sí? Yo como estoy con fondo no se ve bien aquí, así que espérenme, déjenme sacar aquí un ratito esto. Ahí está. Ahí está, ahí sí ve. Entonces,
el primer medio a través del cual Dios pone al alcance la revelación divina es a través de la ley, la Torá, la revelación divina de los profetas antiguos. En el tiempo de Isaías, la revelación era solo el Pentateuco, solo los primeros 5 libros de lo que sería la Biblia para nosotros. Ese era el testimonio de los profetas antiguos. ¿Sí? La ley, para nosotros es la Biblia, los 66 libros inspirados por Dios. Pero junto con la ley están los testimonios. Ajá, y esto es interesante. ¿Qué son los testimonios? Los testimonios son el mensaje del profeta contemporáneo. Ley, mensaje de los profetas antiguos. Testimonios, mensaje del profeta contemporáneo. Es interesante que la palabra hebrea para testimonios literalmente significa confirmar. Es confirmar. La función de los testimonios no es añadir. La función de los testimonios es confirmar que tu comprensión de la ley es correcta. Porque vivimos hoy en un tiempo donde las interpretaciones abundan. El otro día miraba allí un video de un pastor adventista. No sé si pastor. Quizás no era, yo creo que no era pastor. Pero un maestro adventista, digamos un predicador adventista, eso creo que me va. Un predicador adventista reunido con un foro, un grupo ahí de personas. Y él les está explicando allí algunos textos de Apocalipsis que hablan del fuego que Dios usará en el juicio final para destruir, ¿no es cierto?, al dragón, al falso profeta, a la bestia. Y la conclusión que él había llegado al estudiar la Biblia era que ese fuego no es un destructor, que el fuego divino no destruye, que el fuego divino es un fuego purificador y que por lo tanto al final lo que esta persona decía es que nadie va a ser destruido. Lo que va a pasar es que cuando habla del lago de fuego, habla de un gran crisol divino, donde todos los que han sido malos y no se han arrepentido van a ser purificados, porque finalmente todos se salvarán. Esa era la luz que él tenía, ¿no? Entonces, ok. Y él usaba los textos bíblicos, ¿no? Decía, no, acá la Biblia dice esto, y acá esto, y esto. Es una interpretación particular. Justamente para que tengamos cuidado con las interpretaciones particulares, Dios nos ha dejado los testimonios. Los testimonios nos ayudan allí claramente a distinguir una interpretación que es correcta, que es fiel a la Biblia, y una interpretación que es caprichosa y personal. Por eso Dios nos ha dado esta tremenda bendición. No necesitamos errar ni ser engañados. Ley y testimonios. Necesitamos estudiar los dos. Yo estoy fuera de casa ahora, si no les mostraría, yo atesoro, lo tengo ahí en mi biblioteca, un libro de Elena G. White que se llama El discurso maestro de Jesucristo. Un tesoro, un libro corto, 90 páginas, es un comentario del Sermón del Monte, una maravilla. ¿Y por qué es tan especial ese libro para mí? Porque ese libro fue mi libro de la campaña de colportaje más desafiante que yo enfrenté. ¿Sí? Fue una lucha esa campaña, una lucha. Parecía que iba a ser vencido en esa lucha, ¿no? En esa campaña, el primer mes no vendimos nada, estábamos en cero, ya nos quedaban menos de 2 meses y estábamos con las cuentas en cero, quebrados, no teníamos dinero ni para comer, ya estábamos, pero nosotros este tiempo con mis compañeros éramos solo 3, estudiábamos aquí en Perú y nos habíamos ido a colportar a Medellín, Colombia. Y no lográbamos vender. Nosotros habíamos ido con una estrategia, con un plan de colportar en las instituciones, en las instituciones públicas, en el municipio y en bancos. Esa era nuestra estrategia. Ya habíamos colportado los años anteriores casa por casa y ahora queríamos colportar en instituciones con charlas. Y no lográbamos, ¿no? Durante un mes no lográbamos. Pero, y ahí viene la maravilla, leyendo la ley, los testimonios, Dios te habla, te fortalece, te anima. Y cuando tú estás conectado con Dios a través de la ley y los testimonios, Él usa un segundo medio para mostrarte sus caminos. Es la providencia. Es decir, Dios se mueve en medio de las circunstancias y te indica a través de las circunstancias hacia dónde avanzar. La providencia divina es Dios abriendo puertas delante tuyo para indicarte por dónde debes avanzar. Y luego de un mes de haber colportado infructuosamente, un día salimos
y nos encontramos con un pastor que nos preguntó cómo estábamos, le contamos cómo estábamos, él nos dijo, no, ustedes están comportando mal. Y él nos llevó a una oficina, nos instruyó cómo debíamos comportar en Colombia, nosotros no lo buscamos. Él lo encontramos en la calle, en el paradero del bus. ¿Quién lo puso ahí? Dios, la providencia divina. Ahí nos encontramos. ¿Quién le pidió que nos instruya? Nadie. Dios lo movió para que nos instruya. Él nos instruyó. Recuerdo bien que nos envió a hacer tarjetas personales, por ejemplo. ¿No? Nos dijo qué decir. Y a partir de ese encuentro, todo cambió. Todo cambió. El Señor transformó ese momento que parecía una derrota total en una gran victoria, porque a partir del siguiente día comenzamos a colportar en varios bancos de la ciudad, ¿no? Y terminó la campaña siendo una tremenda bendición. Pero realmente Dios nos guía cuando nosotros aprendemos a dedicar tiempo a escucharlo a través de la ley y los testimonios, ¿sí? La ley entonces es la instrucción de los profetas antiguos y el testimonio es la confirmación que Él nos da a través de los mensajes de los profetas contemporáneos, ¿sí? Entonces, el plan de Dios es que dice la palabra que todos tus hijos serán enseñados, limú, instruidos por Jehová, y se multiplicará el shalom, la bendición sobre tus hijos. Por lo tanto, el kit esencial para aprender a escuchar a Dios es una Biblia de estudio, el espíritu de profecía y una agenda donde apuntar y registrar todo lo que Dios te va enseñando, ¿no? Dios va hablando cada mañana y tú vas escribiendo y registrando lo que Dios te va diciendo. Y de esa manera tu oído se acostumbra a escuchar. Mira lo que dice Elena Jerez Cuaya, que justamente los testimonios, ya para ir cerrando el punto. Dice, el punto en el cual muchos ha sido el no ser cuidadosos en seguir las ideas de Dios, sino las propias. Cristo mismo declaró, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Tan plenamente se despojó de sí mismo que no hacía de por sí ningún proyecto o plan. Vivía aceptando los planes de Dios para él, y el Padre le revelaba sus planes día tras día. Es lo que decíamos, ¿no? Es el Padre que revela los planes día tras día. Constituye la verdadera esencia de la fe correcta, hacer lo que corresponde al debido tiempo. Dios es el gran obrero maestro y por su providencia Él prepara el ánimo para que su obra sea realizada. Él proporciona oportunidades y abre líneas de influencia y canales de trabajo. Miren, Dios abre las líneas de trabajo. Dice, si su pueblo está observando las indicaciones de su providencia, si tú estás conectado con Dios, vas a ver a Dios moviéndose. Vas a ver dónde se está moviendo Dios. Para nosotros, por ejemplo, el que nos encontráramos con ese pastor esa mañana en el paradero, ese fue un movimiento divino, algo providencial. La instrucción que Él nos dio fue providencial. Y a partir de eso, el Señor nos mostró por dónde avanzar. Dice, y está listo para cooperar con Él, verá realizarse una gran obra cuando nosotros nos alineamos con Dios. Los esfuerzos de sus hijos, dirigidos en forma correcta, producirán resultados 100 veces mayores de los que se puede lograr con los mismos medios y facilidades en otro canal en el cual Dios no está trabajando manifiestamente. Resultados 100 veces mayores se logran cuando tú actúas en sintonía con Dios. El doctor John Heavy fue enviado como misionero en el año 1848 a las Islas de Nueva Hébridas. Trabajó allí durante 24 años. Resumen del impacto espiritual de su ministerio. Miren cómo se resume el ministerio de este hombre. Cuando desembarcó en 1848 no había cristianos. Cuando se fue en 1872 no había paganos. Este es el impacto de una vida que está conectada con Dios y que aprende a cumplir la agenda de Dios. Recordemos, Dios está buscando personas por medio de las cuales pueda hacer lo imposible. Es el deseo de Dios, hacer cosas imposibles por medio nuestro. La palabra de Dios nos habla de cosas imposibles, ¿no? Dios a sus líderes les pide cosas imposibles. Lo que le pidió a Moisés era imposible, lo que le pidió a Abraham era imposible. Lo que le pidió a Noé era imposible, lo que le pidió a José era imposible, lo que le pidió a Pablo era imposible, lo que le pidió a Esther era imposible. Dios nos pide cosas imposibles, pero nos pide cosas imposibles porque eso nos obliga a depender de Él, el único que puede hacer posible lo imposible. Por lo tanto, qué lástima que solo hagamos planes que podamos ejecutar por nosotros mismos, cuando Dios nos ofrece participar de planes imposibles y de logros imposibles. Que Dios los bendiga, mis queridos jóvenes, para que este verano, en su campaña de colportaje, ustedes puedan disfrutar del privilegio supremo de ser dirigidos por Dios. Ojalá que
Si alguna lección van a aprender o van a profundizar, ojalá que sea esa. No hay nada más importante en esta vida que aprender a escuchar la voz de Dios y aprender a seguir la voz de Dios. En realidad, esa sería la definición más sencilla de éxito según la palabra de Dios. Exitoso en esta vida es aquel que aprende a reconocer la voluntad de Dios y hacerla. Con eso, dedícate solamente a ver cuán grandes cosas hará Dios contigo y a través de ti. Y si tú lo aprendes, la maravilla de esto es que podrás compartir con otros cómo vivir de la misma manera. ¿Sí? Que Dios los bendiga, que Dios las bendiga y puedan tener realmente un verano muy, muy bendecido.